cómo carga, por ejemplo, las maquetas, ¿no? Si tú te fijas, una maqueta de cartón, ¿no? De estos materiales como de papel comprimido, te permiten sostener unos claros muy fuertes, ¿no? O sea, sin apoyos el elemento trabaja y no se cae. Y un ingeniero me explicaba que es porque como es todo el mismo material, ¿no? Como toda la losa es de ese cartón y los muros son de cartón, trabaja como un solo objeto. Entonces, él me explicaba que cuando haces una cosa como esta, si te fijas, toda la losa es de concreto, los muros son de concreto, entonces toda la casa está trabajando estructuralmente. Entonces, eso permite pues generar unos claros enormes. Pero pues imagínate los costos, ¿no? Entonces, en esta casa que estoy, el acercamiento que hice yo, pues estoy tratando de hacer la casa lo más integrada al terreno posible, sin rellenar, ¿no? O sea, rellenando lo menos posible, jugando con las plataformas y trabajando también para que el objeto no se lea como muy imponente desde abajo, ¿no? O sea, estoy tratando de hacerlo lo más amable posible y en sección, pues obviamente se pueden trabajar cosas, ¿no? De hecho, hasta estaba pensando de qué manera se podría jugar la casa a través de una doble altura o a través de un espacio que vaya subiendo y de repente gire, ¿no? Y ahora imagínate que de repente se nos viene para acá. Es como una secuencia de este vacío subiendo. Fíjate. Es una idea que estuve pensando ayer. Es que realmente el proyecto, yo digo, ¿cuántas veces te vas a enfrentar a un terreno así en tu vida? ¿Sabes? Muy pocas veces. Entonces, es una oportunidad única, ¿sabes? O sea, Sí, sí. que tienes que explotar. Entonces, imagínate un poco, o sea, que el espacio nace en un nivel, ¿no? Y de repente gira y, déjame ver, si lo puedo poner acá. Lo que te quiero decir es que siempre se vaya uniendo todos estos niveles a través de estas dobles alturas, ¿no? De repente aquí sube con doble altura, de acá Sí. vuelve a subir, ¿no? Entonces, toda la casa sería este juego, ¿no? Eh, Probablemente abriéndose hacia donde, hacia donde se necesita abrir, eh, generando estas ventanas un poco para captar la luz o las vistas hacia el cielo, como tratando de jugar que es una sola pieza. Pero imagínate esto, ¿no? Ahí. O sea, Sí, que de sí, repente está bastante aquí interesante. y se empieza a ir hacia los lados y por acá lo podemos contener. Buenas tardes, Diana. ¿Me escuchas? Sí, Excelente. Estamos hablando del modelo que les compartí. Eh, no sé si lo pudiste abrir. sí. Perfecto. Pues en realidad ese fue un primer acercamiento que hice, ¿no? Para empezar a entender de qué manera podemos jugar con estas plataformas y qué alturas más o menos deberían tener a las cosas del terreno, ¿no? Las cosas topográficas. Entonces, y al mismo tiempo le explicaba a Alberto que puede ser muy interesante cómo se puede trabajar el proyecto en sección, ¿no? A través de una sección que vaya bajando y que vaya jugando a articular los distintos espacios, ¿no? De repente estamos acá, te baja, ¿no? Y se vuelve una doble altura, se comunica con lo que está pasando, no sé, más abajo, y tendría siempre a que el espacio vaya, ¿no? Estás acá, ¿no? Y te conecta un poco con lo que está arriba y se va generando estas alturas y media o estas dobles alturas eh, que pueden volver como muy interesante al objeto, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de lo que voy a tratar de explorar, eh, Ok. pero está bueno porque, y quién sabe, ¿no? Porque esa luz de la mañana, no sé, te cierras a la mañana, pero te abres hacia el sur, entonces el objeto se puede leer más limpio, no lo sé, pero creo que puede estar muy interesante esa forma de jugar, ¿no? Si vemos la sección un poco. Dejé de ver tu pantalla. ¿No se está viendo? Yo no la veo. No sé los demás. ¿Tú Sí, no yo la ves? la veo. Yo sí la veo. No sé si apreté algo.
Me dices si la puedes ver. Ya la puedo ver, solo que me sale chiquita, a ver, no sé si apretar algo. Dame dos. ¿Ok? Ya. Entonces, o sea, es un poco el mismo juego de estas secciones que van tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal, ¿no? De repente, si la vemos en el transversal, pues estamos jugando a esto, ¿no? O sea, esta plataforma que viene de un nivel más alto, de repente se comunica con esta que ya está más abajo. Y si, es exacto. En el lateral empieza a hacer estas cosas. Entonces, estaría muy interesante cómo estamos concatenando los distintos desde esta casa a través de este juego de secuencias de dobles alturas, pero que van haciendo zigzag un poco, ¿no? Entonces, puede estar interesante porque cada que vas recorriendo, vas teniendo una vista, ¿no? Cuando vas bajando, por ejemplo, las escaleras de frente, pues o podrías tener un puesto o podrías tener las dos, no lo sé, ¿no? Como para tratar de, o quizá un juego de llenos y vacíos. De repente me cierro en un punto, ¿no? Entonces voy bajando las escaleras y tengo un poco estas dos proporciones y luego giro bajo y me encuentro otra vista que me vuelve a acompañar a la hora de volver a bajar. Entonces, se los quería compartir porque eh, lo único también del proyecto es eso, ¿no? Es como juega a sentarse eh, en este terreno y pues yo creo que es un poco lo que voy a tratar de hacer, ¿no? Un juego entre positivos y negativos, tanto en forma como en sección. Pero bueno, si quieren podemos empezar contigo, Diana. Alberto me comenta que no tuvo oportunidad de trabajar eh, en el proyecto, entonces vamos viendo lo tuyo. Ok, nada más que, espérame, es que no sé por qué tengo un relajo con las pantallas, como que los veo, luego no los veo. ¿Tienes más de... Nada más no he compartido mi modelo. Me lo comparto rápido. ¿Sí? Creo que ya está. Perfecto. La verdad me costó mucho trabajo. Primero lo quise hacer como en cortes y plantas, pero después me di cuenta que efectivamente así como tú lo hiciste en SketchUp, como buscar más el juego de los volúmenes en el modelo, con lo que decías, ¿no? Con el terreno para irlo sacando como de la parte más baja. Y mi modelo ahorita estaba hecho un poquito un relajo, nada más yo quería como que jugar igual o sea, ya tengo divididas mi programa, nada más a lo mejor ahorita ya se me hizo un relajo con mis ejes, ya los voy ajustando, pero este, justo me quedé como en esta parte que habías platicado con nosotros de concatenar espacios y siento que todavía no lo logro, entonces no sé, a lo mejor ahorita que lo veas, me ayudas un poco con esa parte, porque sí me parece algo muy interesante, solo que yo que todavía en mi cabeza no, como tienes que trabajar en todos los sentidos del espacio, me está costando un poco de Claro, trabajo. claro, no te preocupes, vamos a verlo. Ya está, ¿no? Todavía no veo la pantalla compartida. Ah, es que lo subí a Dropbox, pensé que tú lo ibas a abrir directamente. Ah, ¿quieres que lo abra yo? Sí, Ok, pues es o no sé, tú dime. lo abro. Ajá. Perfecto. Pero vamos a ver si lo abre porque mi SketchUp está fallando. Ok, Mm, si no, igual yo lo puedo abrir.
Ok. ¿Ya lo estamos viendo? Ya. También yo te lo tengo abierto, por si quisieras que yo lo mueva. Es que como que se me fue la onda. Pensé que primero tú lo veías y ya después yo. Ah, ok. Entonces, si quieres tú, muéstrame. No importa. ¿Ustedes ya lo ven? Sí. No, todavía no. Si estás compartiendo, Espérame, tal vez no lo estoy compartiendo. Ah, no lo ven, ¿verdad? Sí, ya lo tengo yo abierto, pero no sé si tengo que apretar algo aquí en... tienes que compartir el verde en la parte inferior, acuérdate. Hay un botón verde que dice compartir pantalla o share screen. Ah, claro. Ya. ¿Ya lo ven? Sí. Va. Bueno, pues aquí... bueno, empezando, digo que estuve revisando como mi plano y todo, y revisando, como comentabas, lo del corte para ver las alturas, y pues efectivamente tenemos muchísima pendiente al principio. Entonces hacer esta parte de que los coches entraran como lo quería en un principio, me parece que ya es algo bastante complicado. Tendría que tener una rampa muy grande y como que también perder ese espacio para la rampa ya no me gustó. Entonces, Exacto. después estuve revisando el proyecto de Isaac Roy, el de la escuela que está en Querétaro de zoología. Ok. Bueno, él lo que tiene es como una especie como de, no me acuerdo qué proyecto de Frank Lloyd Wright, que tienes como un volumen que nace de la Tierra y hacia abajo se va desplegando. Y entonces, bueno, empezando un poquito por ahí, dije, bueno, si primero no quería que ver mis coches, ahora tal vez sí los veo, pero hago como una entrada muy agradable en el sentido de que sea como una ventana como para ver la vista, el cielo. Entonces yo voy a llegar y voy a tener como esta gran puerta en la que van a poder entrar mis tres coches y el acceso a la casa, ¿no? Obviamente a lo mejor aquí tendrá que estar el terreno, ¿no? Todavía no lo tengo como dibujado como tú, creo que sería mejor, pero bueno, creo que lo pongo en la siguiente. Se entendería. Digo, ¿no lo exportaste directamente al AutoCAD? No, sí, sí lo tengo, pero como que ya no lo metí porque tengo que como que siento que estoy trabajando muy en planos, o sea, como en corte y así alzado, y ya hasta que metí al SketchUp creo que me funcionó mucho más, pero ya no lo tenía tan desarrollado. Igual ahorita lo puedo meter, no sé si, porque ya lo tenía. Ahí se ven las Ahora, puras. este corte yo lo hice, ajá, o sea, ese es el corte a la mitad, justo así como está, este es el corte del terreno, Ok. la cuadrícula que se ve. Entonces, bueno, regresando un poco a esto, yo decía, bueno, si lo que quiero es tener también una especie como de entrada un poco impactante, que pueda yo tener como esta puerta que me reciba, entonces yo dejo mi coche, todo, entonces entraría por aquí en estas escaleras, y lo voy a poner aquí. Lo que yo quisiera también para que no tuviera como este túnel de escalera súper largo, como que tenía esta idea de tener como mi muro divisorio y en cada nivel cambiar el sentido de la escalera para que no sienta como este túnel como asesino de escaleras. Entonces, en el primero yo bajaría a esta parte, o sea, bajaría por aquí. De ahí yo ya más o menos veo la casa, un poco me doy la idea, y si te das cuenta tendrás como que moverte para acá, para bajar y llegar a lo que es la sala y el comedor. Tengo mi cocina, una terraza para el desayunador y acá atrás una parte de servicios. Y bueno, aquí arriba donde el primer descanso de escaleras que estuviera que eran como una oficinita, entonces esta parte de la oficina. Y obviamente aquí en el corte podemos ver que voy a tener un vacío. Entonces yo aquí me gustaría poner como un jardín que de alguna manera yo voy a poder alcanzar a ver como de diferentes vistas. Esta parte. Por aquí quiero dejar un pequeño patio que nos pedían para lo que es el cuarto yo creo que de lavado y todo esto para poder secar la ropa y así. Entonces, aprovechar esta parte que voy a tener un vacío para aquí, obviamente, que nazcan algunos árboles y todo y que se puedan ver desde hasta acá y creo que esa perspectiva me gusta mucho. Después,
me quedé también pensando un poco en lo de las losas, ¿no? Pero también tengo que, si me voy a ir en desniveles, pues obviamente voy a tener estas losas que efectivamente tenemos que hacer a lo mejor algo como ponerle piedritas o una especie de jardineras como Tadao en sus casas de roco, algo así, ¿no? O sea, como ir pensando que también hay que trabajar las losas. Después, bueno, ya que llegamos aquí a lo que es la sala comedor, tener esta terraza. Después bajaríamos a otras escaleras, digo, aquí no le hice hueco, perdón. Y llegar aquí a que fuera un cuarto de televisión, como ya estamos llegando como a la parte privada, que fuera un cuarto de televisión, ya la recámara principal en esta planta. Aquí igual tengo un poquito de duda porque en el programa decía que no querían como tanta luz, entonces no sé si hacer como esta caja igual que tenga toda la vista, porque de alguna manera esta fachada da como al norte y un poquito al este, pues podría tener, o sea, puede ser muy agradable como en las mañanas, pero en el programa decía que no querían tanta luz, entonces pensé que tal vez podríamos hacer como un patio distinto, y ahorita también en el modelo lo veo y creo que está un poquito pequeña la recámara, pero bueno, como podrás ver, o sea, la idea es que tenga terrazas y obviamente ir metiendo lo más que pueda yo los volúmenes en el otro para también no desplazarme a todo el terreno y abarcar todo, ¿no? Tratar de también la pendiente aprovechar para que yo pueda apoyar yo creo que son como mis tacones, para que yo tenga aquí mis apoyos en el terreno y pues utilizar las otras losas. Después lo único que sería seguiría bajando para llegar a las recámaras junior y ya gané un poquito más de espacio en el jardín, porque yo antes llegaba como por esta línea. Entonces ahora ya llego un poco más atrás para aprovechar más el jardín. Pero te digo que ahora, cuando ya hice el modelo y viendo el tuyo que tienes como espacios concatenados, me gustaría lograr eso. No sé todavía. A lo mejor pensé que podría mover como este volumen a lo mejor para la derecha, este nivel, y al otro a la izquierda para ganar estos espacios que pueden comunicarse unos con otros. Sí, porque cómo cortas es que no entiendo todavía por lo que está pasando con esos, o sea, cómo te cierras completamente con esas escaleras, si hay un muro del otro lado de las escaleras o siempre sale como elemento y se ve de los No, o dos sea, lados. sí tendría que aquí hacer mi muro y tener todo esto techado, lo cual también me queda un poco como lo que platicabas la vez pasada, ¿no? Que es como este túnel de circulación es un poco complicado, pero de alguna manera, por ejemplo, como volumen de escaleras, digamos, o sea, como que si ya nada más lo cerrara, tendría que ser este volumen, y me gusta en el sentido que yo voy a estar aquí, salgo y siento como un vacío, y voy a tener este árbol que va a acompañar como este cubo de escaleras, ¿no? Después el que sigue, para que no me pasara esto que me comentabas, que se me va a hacer un volumen como muy grande de escaleras, poder quedar como ya dentro de esta casa, ¿no? Digamos, ya de la casa, porque aquí también tengo que ajustar más mis alturas, todo, porque esta escalera lo ideal sería que me llegue un poquito más atrás para que de aquí sea el cuarto de televisión que quiero compartir, y ya de aquí mismo bajo acá para ya no tener este volumen como tan grande o túnel de escaleras, ¿no? Y empezar a utilizarlo como balcones que sean vistas, que también esa idea me gusta, que esto se vuelvan unos balcones con vista. Pero sí, también me gustaría como concatenar estos espacios. Tal vez también las escaleras en otros proyectos tuyos he visto, ¿no? Que concatenas como el espacio a través de la escalera. Yo creo que tal vez estas escaleras pueden funcionar como esta parte que va a poder ayudar a lo mejor a concatenar estos espacios. O sea, por aquí voy a tener que hacer otro, ¿no? Es que la pregunta es esos bloques, si llegan como a integrarse con la pieza o se ven como estos añadidos, ¿verdad? Sí, claro, sí. No, bueno, sí, un poco mi idea es que fueran unos volúmenes, o sea, como que esto fuera el volumen principal y estos fueran exactamente como unos volúmenes que se vean, que salen de este cuerpo principal para que me generen este espacio de terrazas o de vistas. Entonces, lo que te decía, como que ya no quiero que sea todo este volumen de escaleras, sino entro y salgo a través de esas circulaciones y también crear como una especie como de recorrido y que cada uno sea pues, interesante. Te digo, aquí de repente todo este va a tener también vista, estas escaleras cuando bajen aquí, estas también, ¿no? Entonces, como darle un poquito a través de la circulación, como este recorrido y que tenga como esos rincones un poco más, como que son los que puedo jugar más, porque los otros tengo que cumplir con esta parte a lo mejor del programa, ¿no? Las recámaras, la idea también es que todos tuvieran terraza, te digo, yo aquí ahorita está viendo con la recámara, pero a lo mejor quito este volumen, y la recámara es lo que te decía, tiene como toda esta terraza, ¿no?
y está muy larga. Entonces después dije, bueno, la meto más, pero como mi tierra ya me está abarcando mucho, ¿no? Que ya tengo que sacar todo esto. Entonces, si la meto más, si hago más corta la terraza, a lo mejor amplio las recámaras. Yo creo que ahorita también tengo que jugar más con el último nivel. Y a lo mejor le dejo un patio interior entre las recámaras o algo así para poder reducir esta losa. Esa losa, terraza. Un poco más interesante aquí abajo, porque también para qué queremos tres recámaras tan gemelas cuando tenemos un terreno un poquito rico, ¿no? Uh-huh. Sí, no digo definitivamente, pero ok. ¿Tienes idea de cuántos metros cuadrados de construcción son? No. ¿Lo tienes en planta esto? Sí, pero te digo que cuando lo empecé aquí en el SketchUp salió fuera de... Pero no se puede, pero no lo podemos ver en planta. Ahorita, no, es que sí se me hizo un relajo. No coincide nada con mi planta con lo que tengo ahorita en el modelo. No sé si lo podemos cortar en como aquí en sección, como en plantas. O sea, hiciste muchos cambios una vez que te lo llevaste al SketchUp. Sí, ya es que te digo, como que estaba muy rígido mi volumen, como que, ¿sabes? Estaba como que este muro de aquí bajaba como escalera completamente, entonces de repente fue cuando empecé a meter estos volúmenes y ya, digo, mi plano de plano, pues empecé a borrar todo y lo único que dejé un poquito con más plan, o sea, el plano fue esta parte, pero ya cuando empecé a bajar y a meter los volúmenes y moverlos, pues ya no me coinciden las cosas. Ok. A ver, déjame compartirlo yo para entenderlo. Déjame ver. Digo, me gustaría meterle el terreno. Se podría meter. Digo, también lo primero que me costó un poco fue el entender que el terreno se va cerrando al final. Entonces, no tienes los 14 de frente, tienes menos, porque si no, no recuperas la línea 90 grados, ¿verdad? No sé cómo sienta esta huella en el terreno. O sea, no sé si tu terreno, o sea, cómo debería de ser, si lo deberías de... Ok, si quieres, mira, yo Para, ahorita lo que utilicé fue la línea, digamos, o sea, yo lo que hice fue agarrar una de las líneas del terreno para hacer mi recta y sobre esa marcar la paralela a mis ejes. Si quieres, aquí debo tener algo. No sé si ves tanto mi pantalla. no la veo, estoy compartiendo la mía. Déjame ver, ahora sí, comparte la tuya. Ajá, a ver, dame dos. Ahorita yo lo que hice fue como girar mi terreno para tomar esta línea. En Una base a esa, ajá, y en base a esa saqué mis paralelas. O sea, nada más es girar un poquito el terreno ahí en el modelo para que le quede bien. A ver, entonces tú dices que es más o menos así, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Un poco esto. A ver, es que ya no veo tu pantalla. Estoy como viendo la mía. A ver. Ahí, ¿qué tal? Voy. Ya. ¿Cómo ves? ¿Así será más o menos? Sí, más o menos sí. Sí. Solamente respetando los 2 metros de servidumbre. Entonces, digo, el primer reto también es cómo generar, porque el terreno baja cerca de 3 metros en el frente, ¿no? Entonces, eso el modelo que hice, digo, el primer reto era cómo generar esa rampa que te unifica, ¿no? O sea, tanto como tu punto más bajo. Entonces, porque yo traté de bajar, habíamos visto algunos proyectos que aprovechaban ese desnivel y decían, bueno, voy a hacer una rampa en esos primeros 3 metros de servidumbre frontal del 25%, ¿no? Puedo bajar 1 metro. Pero el tema es que puedes bajar 1 metro desde el punto más bajo, pero del punto más alto estarías bajando 3. Sí, Entonces, son 3 y luego ya casi al final 4. Ajá, por eso no te da bajar. Sí, exacto. No, justo por eso tomé la decisión de cambiarlo del estacionamiento, porque sí está,
está muy empinado, está como muy complicado que pudiéramos hacer una rampa. O sea, lo único que puedes hacer es tratar ¿no? O sea, quedarte en un punto intermedio de la calle y aventar tu plataforma, entonces para poder acceder, ¿no? O sea, meterle ahí unos coches. Voy a meter unos coches, a ver si tenemos acá. Sí se podrá. Es que está bueno porque cuando ya empiezas a meter elementos que te escalan, empiezas a dar cuenta. Ajá, porque también la primera decisión que yo veía era, uno va a llegar y el coche o lo escondes o lo muestras, pero definitivamente creo que los clientes lo quieren techado. Bueno, creo que esto no funciona. Los quieren techados. Entonces, ya ese primer elemento puede funcionar como una cachucha. Ah, ok, eso estás usando como, sí, elemento de diseño. Puede funcionar como un sombrero, ¿no? Una cosa muy ligera. Te está yendo un poquito la señal, creo. Casi no se escucha. No te escucho casi, como que se está yendo la señal y se... ¿Se le fue? Perdón, me sacó. ¿Ya me escuchan? Sí. Ay, pensé que era yo estaba buscando. Perfecto. Les quería mostrar una casa que creo que se las mencioné, es la casa Olnik, entonces, sí, casa Olnik. Pues esta casa es interesante porque juega con los dos temas, con el tema de la arquitectura estereotómica y con el tema de la arquitectura tectónica. ¿Sí la están viendo? Yo no. A ver. ¿Ahí lo están viendo? Apenas está iniciando. Ok, ustedes me dicen. Ya, listo. Entonces, lo que les decía, ¿no? O sea, juega con temas. Este basamento de concreto, nuestra arquitectura que nace de la tierra, pero luego tienes esta pequeña pieza de vidrio, ¿no? Aquí está, muy ligera, transparente, hace que la casa no se iba, ¿no? Desde la cota quizá de la calle, en la parte de arriba, uno ve este elemento pues muy ligero, ¿no? O sea, casi es una casa Farnsworth. Y abajo del otro lado, pues tienes esta casa que asienta, ¿no? Distinto, pero al final lo veía un poco como algo de lo que puede pasar, en el proyecto. Tú puedes arrancar la casa con un elemento casi inmaterial, ¿no? Que no luzca, que no tenga como tanta jerarquía, y desde abajo, pues quién sabe, ¿no? Quizás se puede leer bien, como entrar a esta caja de vidrio solamente como suspendida, para que no sea tan pesado esa tercera, o cuarta o quinta plataforma, ¿no? Entonces, es interesante porque ya son decisiones desde cómo vas a llegar y cómo ser tu objeto. Entonces, yo creo que esta casa tienes que irla pensando muchísimo, desde cómo llegas, desde la calle, y poco a poco cómo se va leyendo desde los distintos perfiles, ¿no? Entonces, es interesante eso. A ver, dicho eso, porque o sea, te va a faltar quizá también ese trabajo de la rampa, porque parece que tu pieza está un poco de pegarlo. Sí, o sea, mi idea es un poco nada más hacer como una especie como de puente para que pasen. Aquí donde ves las dos líneas, Ajá. ese es como el muro de piedra. Entonces, no sé si a lo mejor hay que empujar un poquito más a la derecha el modelo. Es como hasta acá, ¿verdad? Ah, claro, porque tus cocheras están más adelante, ya te entendí. Sí, Okay. entonces nada más quería hacer como este puente como para entrar digamos, y y nada más en fachada como crear este tipo de puerta con una ventana
que yo creo que, o sea, me gusta mucho esa idea de llegar y como ver todo, ¿no? Y a lo mejor en las noches se va a ver la parte de la ciudad con todas las luces y así. Entonces, a ver, digo, para entender, ¿tienes losa en los coches o no? Ahorita no se la puse, o sea, lo que pensé en un momento dado era nada más hacer como una marca que fuera una entrada, si de plano sí quisieran ya el cliente tener todo techado, porque a lo mejor nada más techaba la parte de la entrada de la escalera, o sea, no techar todo. Okay. ¿Y qué está pasando con estos muros? ¿No están en el área de servidumbre? ¿Estos de aquí? Sí, pero, bueno, sí, no los voy a poner. Pero estoy después de los 3 metros, ¿no? Sí los puedo poner. Pero trae servidumbres laterales. Creo que tenemos 2 metros de servidumbre lateral. Sí, entonces ahí no me dejarían. O 2.50. Pero 250 laterales. 2.50 laterales, entonces... No, sí lo estoy dejando, mira, aquí están libres y aquí también. ¿Cómo? Sí, o sea, mis muros, digamos, yo mi volumen del centro Ajá. tiene, me parece que son 12 metros o 13, y ya, perdón, mi volumen interno tiene 10 metros aquí, Ajá. y luego ya nada más, Es 16.71. Es que no tienes tanto espacio. porque tenemos 19 de frente, ¿no? O sea, mi idea sí quiero, sí quiero dejarlo de la servidumbre. Creo que a mi lado, bueno, en tu frente sería el derecho. Sí me faltaría, Es que no tienes, ¿por qué? Porque el terreno se cierra atrás. Entonces, aunque parezca que tienes 19 metros de frente y le quitas 2.50 y 2.50 y te quedan, ¿qué? Te quedan... Sí, tienes razón. Yo estoy dejando libre del lado izquierdo. El lado derecho tendría que centrar mi volumen para que... Claro, te quedan, pero luego todavía te quedan menos. Sí. Porque como el terreno se cierra atrás, como 12 o 13 libres, Sí. no recuerdo bien, pero entonces esos 13 libres es lo que tú vas a poder tener si quieres que tu pieza sea limpia, ¿no? Si no quieres que tenga un recorte, un escalonamiento. Entonces, por eso te digo que los 16 metros nunca van Sí, a no. dar. Déjame ver acá. Nos hacen falta acá las servidumbres. ¿Son de 2.50 las servidumbres laterales o de 2 metros? No recuerdo bien. 250. Sí, 2.50, ¿no? Entonces, sí. Traemos atrás, traemos 11 metros 66. Sí, Eso es lo que puede tener tu pieza de ancho. Y digo, tú también en la planta la pones más pequeña, ¿no? De hecho, sí, exacto. O sea, en el frente nada más de un lado sí estoy ocupando un poco más de área, pero o sea, sí lo estoy respetando. Ok. Entonces, el tema es acá. Y es que también esas como orejas, pues se van a leer bien desde la calle, pero se van a leer muy falsas desde abajo, ¿no? Sí, en un principio quería meter las escaleras de este lado izquierdo, como que por ahí fuera mi acceso, pero empecé a sentir que como que ya, como que estoy expandiendo mi volumen y lo que yo quería tener un poquito un volumen más, como más centrado. Y aparte, bueno, te digo, como quiero que estos se van a volver unos patios que también quiero privacidad, entonces no solamente son como por ponerlos, son cuando yo salga estas escaleras y tenga como estos balcones, pues no quiero que esté el de la calle viéndome, como que se vuelva un patio un poco privado. Entonces, sí siento que los necesito. Si no, de repente alguien se va, como es hacia abajo, pues se asoma y va a ver todo lo que pasa dentro como de la casa, ¿no? O sea, a lo mejor sí es una especie de protección de... ¿Cuáles son los patios que te refieres? Mira, esto no está mal. Los que son los patios de servidumbre, si alguien va en la banqueta, se asoma y pues va a ver tu casa como hacia abajo. Entonces también o sea, como estas orejas, o sea, es justo esa vista que tienes. Esto se va a volver un espacio como privado y que lo quisiera mantener así. Entonces cuando yo le pongo estos muros, ya se va a volver algo propio. Digo, cuando yo tenga que salir aquí a bajar esta escalera, voy a voltear a ver mi patio y quiero que sea algo privado, ¿no? Ya que si yo estoy conectada completamente con la banqueta. Ok. Entonces, ¿eso cómo se va a leer, verdad? O sea, esos elementos, ya tengo mis dudas, que no se sientan como chipotes en la pieza, sino que se sientan que forman parte Sí, claro. de realmente del objeto. Me hace pensar, por ejemplo, un poco en estas escaleras, mucho déjame ver si lo podemos ver, de estos proyectos
por ejemplo, de Alvar Alto. Son como de concreto para, como, que tú las ves por fuera y se ve como el escalón, ¿no? Exactamente, Sí, que sí, solo me imagino. que ve las escaleras, ¿no? O sea, como un añadido, pero forma Para que parte tú de... por fuera pudieras pasar como por detrás de ellas y que sea como un jardín que pudieras caminar por detrás. Esta fue la primera vez que vi eso, ¿no? Estuvimos ahí de visita, viajando por, por Anda, sí, anda, Finlandia, sí, justo y así, exacto. el elemento juega, ¿no? A leerse. Alvar Aalto es un arquitecto muy moderno. Entonces puede ser interesante, eh, pero lo que no entiendo es por qué la metes de repente. O sea, yo creo que más bien tendría que ser como más contundente el concepto de decir, pues siempre muestro mis escaleras, ¿no? O sea, Okay. siempre dejo que se proyecten como en el mismo sentido. Déjame ver si puedo apagar estas sombras. Shadows. Ah, sí, porque eso lo hace más lento. Sí, es mejor. Sí, porque y es que además hasta la circulación se lee con tú bajas y qué va a pasar aquí, o sea, cómo lo vas a contener. Lo vas a contener con un muro que te va a impactar y ese muro qué, hasta dónde llega, es alto, y por qué de repente tengo que chocar con un muro o con una ventana y giro para después no sé qué empezar. Yo creo que sí, sería muchísimo más limpio esto, ¿no? Con esta especie de brazo que te vaya acompañando. O bueno, a menos que quisieras que solamente fuera como un detalle, ¿verdad? Formal, solamente en este sentido, o sea, solamente en este objeto, y ya después los remetes. Pero tendría que tener un criterio, ¿no? No deberías de ser, o lo saco y luego lo meto y luego lo saco, porque no es práctico, o sea, estar haciendo este zigzag constantemente de choco, giro, vuelvo a bajar y luego giro otra vez. O O sea, como que hacerlo no. con el mismo programa, a lo mejor si saco más, o sea, que lleguen a un cuarto que tenga alguna actividad y después, porque sí no me gustaría tener como todas las escaleras en un solo volumen, como que siento que sí está muy largo y de repente ese recorrido puede hacer más interesante que si lo hago en un solo volumen y aparte yo Sí, que el vértigo no de estar tan padre, alguien que le dé vértigo, así como llegar y que vea todo así hasta abajo. ver la profundidad, eso sí debe de estar. Exacto, lo que es justo eso es lo que busco, como que vayas bajando y de repente a lo mejor te contiene un muro, pero puedes voltear y ver hacia como esta parte del jardín y luego y vuelves a entrar a la casa y luego vuelves a salir, como que esa parte me llama. A ver, pero venme explicando desde acá. Entonces, tú dices que tú aquí hasta le podrías poner una losa. Sí. eh, Sí, a lo mejor sí lo continuamos, que es lo que decías, ¿no? Que si sí la quieren techado los coches, o a lo mejor lo dejo así, o sea, te digo, como que empezar a jugar con el volumen para que se vea como lo que comentabas, ¿no? este Pero juego, también digo, igual perder tanto de metros construidos en una losa grande. Ahorita que le hiciste nada más en las escaleras me gusta más. digo, puede ser, ¿verdad? Al final se puede integrar y puede jugar otra vez a estas cosas, Exacto. ¿no? Que estuviera bien. Eh, Como este elemento Ah, es que ahí respeté la curva como del terreno. que se despliega. Sí, puede estar bueno, un poquito complejo el tema estructural, pero sí, porque tendrías que obviamente sacar otro acá, ¿no? Ujú. Necesitas poder ligar esa estructura. Entonces, sí puede estar bueno, pero ya si te lo piden, pues no sé, pones un pergolado ahí de Sí, la... exacto, algo más ligero que no se sienta tan pesado y que tampoco lo oscurezca tanto. Ajá. Un round of faces. Sí, puede estar interesante. Pero lo interesante también es que ya debes de estar pensando en todo esto, ¿sabes? O sea, ya me gustaría estar viendo este modelo para esto, porque si no te lo voy a diseñar yo, ¿eh? Sí, Eh, claro. sí, porque se presta. Eh, claro, porque también decisiones, o sea, no sé qué vas a hacer con estos, con este
desnivel porque es muy pequeño, entonces... Es que, de hecho, primero lo tenía o sea, cuando lo empecé a dibujar, era como que yo unía mi doble altura con el estacionamiento y de repente fue como de, oye, no, se va a sentir una losa muy grande. Y después también eso que estás levantando ahorita justo no lo quiero levantar porque como que sí quisiera tener esta puerta y a lo mejor en vez de que fuera una barra, fuera algo más plantas, porque ve cómo empezaste a cerrar ya la vista. O sea, como que me gusta esta parte de la entrada que no tenga ese pretil. O sea, que yo... Sí, pero tienes que tener algo, ¿no? Si no es eso, pues un barandal. A lo mejor algo de un barandal metálico que sea unas líneas lo más limpias posibles para que yo sienta como esa ventana que me recibe, porque ahorita ya se hizo como un espacio. ¿Quién sabe? Porque no está, digo, por eso te dije que cuidado con esto, porque al final se empieza a entender como todo un solo elemento que se va como descomponiendo, que realmente, pues mal no está. Pero quién sabe con estas cosas, ahí es cuando tienes que empezar a leer qué tan limpio lo puedes hacer. Obviamente se entiende mucho mejor cuando lo extiendes y entonces obviamente pues necesitarías otra de estas cosas acá en esta losa. ¿Cómo haces para que esta cosa no se te venga para acá? O sea, es que vas a necesitar muchos, ¿sí me entiendes? Entonces también tienes que ver, o sea, qué tanto le vas a meter ahí de herrerías y cosas de estas, porque también el carro se te va y choca, entonces no va a ser una herrería finita, ¿no? De unos tubulares de media pulgada. Obviamente vas a tener que... en el fondo y sí pensaba como esta combinación un poco de, como digamos, siento que ahorita la caja era muy transparente, a lo mejor no nos dejamos el techo para poder bajar las escaleras del acceso y el otro sí puede hacer un cancel para, digo, sentir como esta puerta con la vista. Me gustó esto, hasta te lo podría robar. Porque hasta además puedes jugar con cosas aquí como un positivo y un negativo. Haces una puerta muy sólida en este sentido y después haces otra cosa, ¿no? Como delgado y que te deje ver un poco. No sé, puedes jugar a ser abstracta o inclusive con toda una puerta pero que no llegue hasta te permite ver un poco de lo que está pasando atrás, ¿no? Y se puede leer la casa como muy limpia. Digo, esto es lo más divertido ya. Inclusive lo puedes hacer chaparro, cosa que no funciona tanto, pero se lee todavía más interesante, ¿no? Porque obviamente las puertas, como diciéndote no puedes pasar, pero obviamente sí puedes pasar. No sé, está interesante. Al final, todo lo que puedes empezar a jugar ya con una idea. Y se sigue entendiendo que la intención de esta casa es volverse porosa. Perdón, lo cierro. A ver, entonces, ¿qué va pasando acá? Yo voy bajando y ¿a dónde llego del digamos, como un intermedio para que yo cruce este puente, en el que se hace padre también porque empiezas a compartir esta doble altura. O sea, de tu lado pero ¿qué hay aquí? Ahí sería como la oficina, te digo que piden ahí, que hagan como una oficina. Digo, en el programa. Era en la oficina, ¿ok? También para que sea como que alguien si te visita, pues no tenga que entrar a tu casa y pues se queda ahí. Y en este muro, obviamente, justamente en las mañanas va a tener mucha luz, entonces a lo mejor jugar con algo que nos pueda dar algunas sombras interesantes. Y bueno, me gusta. Acá tienes que pensar también desde cómo te cierras, ¿no? Porque, o sea, cómo te vas a cerrar para que el aire y la lluvia no entren a todo este espacio. Porque la puerta, si la tienes acá, de todas maneras se mete. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que funcione bien esto, ¿no? Porque si no te cierras hasta arriba, realmente pues, no funciona, ¿no? O sea, ¿cómo logras? O sea, quizá tu puerta tiene que ir todavía más atrás porque necesitas espacio para que... Entonces, para disimular, ¿no? ¿Cómo es eso? No disimularlo, es que necesitas cerrar. O sea, necesitas... No sé si yo pensaba un poco más con cristales, para hacer rendijas y algo más. Ok, pero al final, es que como no lo veo graficado, no sé si lo estás pensando. Entonces, o sea, necesitas te mete el agua, ¿no? A todo este espacio. Entonces yo aquí voy entrando y pues sé que está cerrado, ¿no? Probablemente, no sé,
eso es una ventana o algo, pero del otro lado tienes que tener algo también, o sea, del lado de los coches, porque o vas a tener cristales, bien eso. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. O sea, la primera decisión es cómo divides el espacio de los coches del espacio de acceso a la casa, sintiéndote como integrado, ¿no? Aquí se puede leer perfectamente, pero también tendrías que empujar todavía un poco para atrás este elemento. ¿Por qué? Porque No puede accesar. el coche y vas a tener que salir de las puertas metálicas para volver a entrar a la casa. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, a lo mejor un poquito y a lo mejor ya. O sea, obviamente tendrías que tener aquí como un paso, ¿no? Y para poder acceder, ¿no? Y tus puertas, no sé, Sí, claro. Ok. quizá tu puerta esa. Es que la, la oculté. Sí, Sí. a veces. Es que, entonces, sí, algo así. O sea, necesitas este espacio, ¿no? De antesala para poder bajar, entras a esta parte, ¿no? El distribuidor, y ahora si no, te vas. Y empiezas a tener algunas dudas acá, ¿no? Por ejemplo, este espacio de las escaleras que te puedes asomar a través de, no es muy claro, ¿sabes? O sea, digo, se te puede atorar la cabeza del niño entre el escalón y la losa, ¿no? En estos puntos. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, lo vas a mostrar. Exactamente, sí. Sí, también te sabe, ¿no? Como que ahí tendrá que tener un muro, pero Un muro. de repente se va a sentir como apretado. Pero bueno, a lo mejor puedes una ventana que te deje. Claro, alguna cosa, pero necesitas cerrarlo, porque también si no, la oficina no va a tener privacidad, ¿no? Si esa es la oficina, pues quizá yo bajo y aquí me voy a encontrar una puerta, ¿sí me entiendes? Entonces, de repente llego yo como a una especie de No, pero yo la vestíbulo. puerta la pondría, si pongo puerta la pondría más al fondo. ¿Sí? También pensar como que, o sea, luego necesitas como un espacio de oficina, pero no tan cerrado, ¿no? A lo mejor no tienes como ese lugar donde te puedes sentar a hacer algunas cosas de trabajo, no necesariamente que sea un lugar cerrado. Digo, vale la pena pensarlo, porque si vas a recibir personas, a recibir personas y no sé, de repente, No, pues sí, no, eso no quieres, ya mata el puente. no quieres que el hijo vaya pasando, pero ¿cuál es el puente acá? Justo ahí a la derecha, para entrar a la oficina es como un pequeño puentecito que pues obviamente estaría padre que cada que tú llegues puedas ver, tengas esa vista justo que tenías hace rato. Entonces no pondría puerta definitiva. Uy, es que Déjame apagar la sombra. ¿Sí me escucha? un poquito. Ahí está, ya regresé. Ya. Perdón, no hay tan buen internet aquí en Vallarta. Entonces la puerta estaría del otro lado, ¿no? La puerta estaría por acá. Sí, te digo, a esta parte yo sí la pensaba un poquito más así como abierta. O sea, también ese muro no lo pondría, como que, O muros bajos, o qué. sí, exacto, algo más abierto, que se sienta más, o sea, que sí alcanza a leer que hay algo ahí que de alguna manera te invite a pasar, que está como... Bueno, hay que definir. Como no está definido, pues no lo entiendo, ¿no? Entonces tengo que jugar porque tampoco no entiendo qué está pasando acá abajo. Sí, ¿Qué hay? ese muro que ves acá abajo está mal, pero la idea tengo que aquí, un pequeño patio. Porque como me va a quedar como la tierra, es lo que te decía, como aprovechar algunos espacios para que todavía nos quedan, que el mismo terreno nos va dando. Entonces sí quería también esta parte como que la vez pasada en algunas, como pensar que ese terreno se puede meter también en tu proyecto, ¿no? Entonces como sentir a lo mejor que ves ahí la tierra, a lo mejor como el MOAC cuando ves abajo las piedras volcánicas, digo aquí hacerle un jardín o algo así, pero empezar a dejar espacios para que el terreno juegue también dentro del proyecto. Ok. Yo ese mono no Sí, sé, sí. como que lo puse porque tiene que ser también como un poco mi apoyo, ¿no? Son como mis tacones para ir levantando la casa. O sea, a lo mejor es algo más, Ok. Vale. Entonces yo llego aquí, como giro, encuentro un puente, este espacio de acá, o sea, esto solamente es una contención. Sí, pero ahí tendría que ser más abierto para que obviamente yo pueda ver la tierra y un jardín, ¿no? Que pudiera... Es que eso es lo que no entiendo. Sí, no, ese no tendría que ir. O sea, si este muro,
si este muro no va, ¿qué le pasa a ese muro, no? Y de repente aquí viene una trave que liga eso. Exacto, como que tengo que ser como traves y pensar ahí en mi cancelería un poco y todo para que se vuelvan, No sé, no sé, pero bueno, puede estar interesante. Ok. Y llego pues, no sé, me vas a poner, pero luego qué está pasando con estas vistas también, ¿verdad? O sea, me asomas hacia esa losa, o qué apertura tengo aquí, me haces girar, entro como esta pieza, ajá, ¿ya? exacto, y ya te puedes asomar como a este jardín y sigues teniendo un poco la vista como esta doble altura. Entonces te digo, también como estos juegos de vistas me gustan bastante. Entonces, llevo estas cartelas, un poco, hablamos mucho de la casa de Can Lis, ¿no? De Your Note Zone. Entonces, yo creo que estas especies de cartelas, pues deberían de jugar inclusive a ser más gruesas, ¿no? O a tener estas profundidades como lo hace Hudson, ¿no? Como si fueran unos filtros de luz en los dos sentidos, como para tratar de también jugar con el tema sí, con el tema de la luz, con estos filtros, o quizás son a la inversa, ¿no? Porque entenderíamos que deberían empezar como más anchos y volverse más esbeltos para que la luz funcione como un filtro. Pero yo no sé si ya estás pensando que estos elementos van a subir porque no sé, yo creo que está raro, ¿no? Deberían de jugar, como integrarse con todo lo que está pasando, Sí, ¿no? a unir a lo mejor esta trave, como empezar a tejerlo, ¿no? Que un nivel vaya agarrando al otro y así. Sí. Exactamente, exactamente. Que se empiece a leer esto como un solo objeto. Entonces, bajamos y entramos al espacio de sala, comedor, que tienes como altura y media. Sí, porque había puesto primero la doble altura, pero fue cuando tengo que como que se me unía esa losa con la del estacionamiento y no sé, como que no me gustó esto, entonces a lo mejor puedo bajar un poquito más la casa, ahí es lo que te decía, como que ahorita ya tengo un desastre un poco con mi corte y todo eso, pero ya con el modelo también siento que me ayuda mucho ahorita para tomar muchas decisiones, entonces ya ser más Sí, contundente, como dices, en las cosas, pero por ejemplo yo creo que una doble altura sí me gustaría más que ahorita que tiene altura y media. ajá. Pero también no Y sé hace cómo, esta no sé losa. si esa altura le da como esa escala al puente, entonces no sé, porque también estamos muy abiertos, cuando también estás muy abierto como que la altura crece, no sé, entonces a lo mejor sí lo dejo ahí, no sé. Es que fíjate, o sea, es muy distinto tener como un poco eh, Perspectiva. Que, ese, este desfase, ajá, exactamente, a tener una continuidad de la losa. No lo sé, o sea, sí, tendrías lo único menos lo que te decía como que arriba, ¿no? Que llegues y veas esa, como esa explanada enorme, no sé. esa losa infinita. Ajá, como que no me encanta la idea. Pero a lo Claro, mejor ahorita ya que le pusiste el pretil, pues igual y... lo sé, yo también tengo mis dudas. Porque al final también toda esta línea de vidrio, de luz, obviamente tendría que cuidarse mucho, ¿no? Sí. Porque eh, necesita protegerse eh, contra la luz del este. Eh, Sí, yo creo que justamente el muro que está del lado de la cocina es un muro que te decía, a lo mejor un poco, pensaba como en estas líneas como en casa de Gilardi, como a lo mejor como columnas tipo de Barragán, pero, o sea, sí, justamente este lado tiene que tener algo que nos permita que entre luz, pero que también tuviera un juego interesante de sombras y la altura, ¿no? Como que tampoco, solo quiero dejar la doble altura en esa área para que de repente no se vaya, no, exacto, como que en la fachada de repente no se vuelvan estos elementos gigantes de cristal. sí, 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 porque puede volverse medio plana, ¿sabes? Eh, solamente con estas viseras. Y a lo que voy yo es que, ¿dónde estás cocinando? ¿Dónde estás cocinando acá abajo? Ah, entonces no está mal, ¿no? Porque Tiene como su patiecito para que se ventile y así. sí, no, Y bueno, ahí justo también me cuando vi preocupa. esa terraza muy chiquita dije, a lo mejor tengo que recorrer un poquito la casa para el otro lado para darle un poco más de amplitud a esa terracita. Toda esta losa de acá, dices tú, ¿verdad? Bueno, quién sabe, porque no está mal. Pero al final sí, o sea, en estos proyectos que van escalonando, van quedando muchas terrazas. Sí. Eh, Entonces sí hay que ver qué vamos a hacer con ellas, si van a ser de piedra, si van a ser lugares desérticos, como tú decías. Sí,
Sí me gustaría como elementos como muros, como bardas con piedras. ¿no? Pues, sería padre ya con la vegetación, no sé, algo que se vea lindo. Y de repente este elemento que sale acá, ¿Cuál que es? es ¿En qué parte? este de aquí, lo Ah, es lo que te estamos decía que viendo, de repente como ¿no? que en el programa decía que querían un desayuno, digo, un antecomedor. Entonces, pues no sé, pensé que tal vez, más que un antecomedor, dejar como una terraza para un desayunador, que como justamente la casa, pensando en la orientación, yo quería dejar todo este lado donde está el comedor y la cocina, que fuera el sol de la mañana, para que puedas desayunar como calentito y bonito. Entonces, antes lo que te decía, a lo mejor tengo que recorrer un poquito la casa para allá para que la terraza me quede un poquito más grande y más agradable. Claro, porque, a ver, según tengo entendido, esta orientación es sur, ¿que no? Y el frente del terreno es este, o más bien la parte posterior del terreno es este, o estoy mal. O sea, el alto es, digamos, el de la calle y el norte está para... Es que según yo tenía entendido, la calle era norte. Eh, No, aquí en el que nos mandaste. ¿No? Ah, no, 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 al revés. Exacto. Es al revés. La calle es poniente. Ajá, exacto. Sí, la calle es poniente y la parte posterior del terreno es oriente. Exacto. Entonces, es sur. O sea, toda esta franja, o sea, todo este lateral es sur, ¿no? Entonces, En el tu... sol de la mañana, por eso, Me había ahí pego. ¿sí? Se te está cortando mucho, pero A ver, ¿ahí me escucho bien? ya te escuchas mejor. Perfecto. Eh, bueno, sí decía que tenemos que nomás ver bien. Tengo entendido que la calle es poniente, la parte posterior es oriente, entonces los laterales son norte-sur, ¿no? Este Ajá. lateral es sur y este lateral es norte, ¿no? Pues es que está como sesgado el norte en el terreno. Entonces, te digo, como que el norte da un poquito más hacia... Ya, 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 ya te entendí. Pero bueno, hay que cuidar que estos elementos formen parte del mismo objeto, ¿no? Porque no sé cómo se va a leer. Otra vez me preocupa un poco verlo como un chipote, ¿no? Verlo Sí. como si fuera un añadido, ¿no? De una caja ahí que No, no, quizá ahí no yo solo quiero poner tiene... piso, o sea, que sea una terraza abierta, o sea, un desayunador abierto. O sea, solamente el piso y que de hecho sea como esta terraza que se une un poquito con los exteriores, pero no, o sea, no techado. Ok, y luego, ¿qué pasa aquí otra vez? O sea, siempre tienes un poco este tema de estos recortes de Sí, losa. ahí estaba decidiendo lo de la escalera, si dejarla por fuera, porque te digo, me gustaría bajar. Yo creo que para que se sienta así de limpio como ahorita, pues mejor si saco la escalera y para que se quede así de limpio. Y bajar y ya me empiezo a meter a las partes privadas, que sea la recámara principal, un cuarto de televisión, y, y después bajo más y llego a las recámaras junior. Traes todos estos elementos. Entonces, yo no sé si estas columnas deberían de jugar siempre en todos los niveles, ¿sabes? O sea, para que Para que no tuvieran una sea, lógica estructural potente, ¿no? sí, Ajá, que debería de ser, ¿no? Al sí, final de claro. cuentas. Me recordó un poquito estos parasoles de la casa Curuchet de Corbusier. Y fíjate que no estaría mal, ¿eh? Porque, o sea, esos parasoles juegan mucho con el tema bueno, de cerrarse un poco hacia, Sí, es el hacia exterior, porque él da como este patio, ¿no? Este patio comunal. Pues a lo mejor no quería que lo vieran tanto, ¿no? Pero es interesante porque también elementos que juegan un poquito con el tema puede ser interesante para estas cosas, ¿no? Porque de alguna manera se podría leer también como estas casas llenas de estos parasoles. Acuérdate las otras casas de Le Corbusier en Amebadab. Yo creo que son de las casas más interesantes que tiene, porque ya obviamente tenía un control, ¿no? Interesante de estos elementos, pero puede ser bueno, ¿no? Porque al final
se podría leer como este juego, porque como traes las dobles alturas también, sería interesante, ¿no? Como, imagínate estas piezas escalonadas con estas secuencias como de elementos que pueden tener ahí algún tipo de orden Sí, o también, un ¿no? Para que orden no toda la persona, desordenado. como que de repente ya jugamos con las vistas, con los mismos. Sí, 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 claro. O sea, yo creo que es parte y el juego que puede tener ahí, ¿no? Entre las sombras, de todo lo que pueden estar haciendo estos elementos, y no se lee tanto como esta casada, no sé, digo, no sé si lo hice yo o ya lo tenías. ¿Qué hay ahí en toda esa losa? Aquí abajo la idea es que vayan las recámaras junior, nada más que ya no las. Es que ya no las tenías. O sea, en esta pieza que hay, la cámara principal. Ajá, atrás de estos 3 muros es la recámara principal y después baja, y bueno, ahí tenía un poquito de duda, porque te digo que como que decía en el programa que no querían tanta luz, entonces dije, a lo mejor no son fan de tener como una terraza, como muy de vacaciones, ¿no? Que tú te despiertas, ves como un ventanal con mucha luz y una terraza, entonces a lo mejor ellos querían algo más privado y no quería, no, justamente esta losa no la quiero ampliar tanto porque es como que siento que tal vez ellos quieren algo más privado, más parece algo más, un patio Barragán, que es como muy privado y algo así. Pues no lo sé, pero de repente se lee esta casa. ¿Te fijas cómo adquiere ya este tema La fuerza, ¿no? ajá, de una idea mucho más potente, ¿no? Porque Está lleno. este, este movimiento Palma de Mallorca. Se te está cortando. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? Más o menos, a ver. ¿Ya están viendo? Ya que abriste Google, pero no escuché nada de lo que dijiste antes, se fue la señal. Les comentaba que Francisco Mangado ganó este año, perdón, el premio de la arquitectura española con este centro de congresos, hotel, que está en Palma de Mallorca. Está cortando. Siempre lo trabaja mucho en sección, o sea, perdón, ¿me escuchan ya? Sí, pero no, bueno, yo me quedé nada más en que Francisco Mangado había ganado el premio con el centro de convención, digo, de congresos, ahí me quedé. ¿Estamos viendo mi pantalla? No. No. ¿Ahí ya? Ya. Perfecto. Por ejemplo, este es el Palacio de Congresos, el baluarte de que está. Pero lo pongo porque otra vez es un proyecto de Apache y bueno, aquí son varios proyectos de manga. Pero al final, o sea, lo que estoy hablando es que siempre genera materiales del lugar, depende de lo que está pasando, pero siempre vamos a ver estos objetos que juegan como serpientes y de repente bajan y suben sin tantos elementos que se excluyen. Si no es el mismo, ¿no? Pero de repente sube de estas ciudades y enfrente tiene la ciudadela de Pamplona, por eso se llama Balarte. Balarte son elementos estas fortificadas para protegerse, ¿no?, de las invasiones, estas arquitecturas ricas, pero de repente si porque obviamente está rodeado, no sé cuál es
si es el Mediterráneo el que tiene ese problema, pues eso obviamente pues, tiene muchísimo más pozo, ¿no? No es cerrado, pero puede hacer algo muy interesante en tu proyecto, ¿no? Jugando con este tema, pero no nomás también, no nomás sino también que se destruir, de repente lo muestras la escalera, pero luego la ocultas otra vez y probablemente aquí la ocultas en los dos primeros niveles, pero la muestras en el último, ¿no? Como tratando de ser un más bajo, no lo sé, pero estaría bueno, ¿no? Porque al final se puede leer totalmente del sol, ¿no? Entonces, siempre vas a tener este ancho de los muros, tiene 250, esos muros parasoles, porque son parasoles, pues puede ayudarte a protegerte, ¿no? Contra el sol. Entonces, yo creo que se puede volver muy bueno y al final, pues todos esos techos, pues no sé si te va, o sea, si al final estos elementos que estás haciendo aquí, pues esto sería como un objeto, ¿no? Si lo hablamos en cuántos metros cuadrados de construcción hay en esta pieza, en esta pieza, en esta pieza y en esta pieza. Probablemente no son tantos, ¿no? Y además ganas terrazas, terrazas que pues uno puede salir y observar o nada, ¿verdad? O las y uno no pide ahí. Quizá alguna a salir, ¿no? Por ejemplo, a esta, ¿no? Esta que te puedes extender desde la sala comedor. No sé si a esta valga la pena que pueda salir, pero sería interesante, ¿no? Porque quizá esta no puedes, ¿no? Esta otro color. Quizá esta no, pero a todas las demás sí. Tiene que escalonarse muchísimo, ¿no? Como leyendo cuál es el tema del proyecto y haciendo que dialogue todo, porque hasta lo podrías encontrar desde esas, quizá ya no tiene nada que ver con la puerta, quizá más bien tendrías que tener otra vez como este juego de elementos, ¿no? que juegue el otro como una secuencia de estas columnas, ¿no? ¿Sí me voy a entender? Historia que te vas a encontrar después, ¿sí me entiendes? Hasta, no sé, podrías hacer que jugaran a dividir los cajones, no lo sé, podría estar bueno. Como para tratar de ser muy congruente desde que accedes, ¿no? No, sí, para que lo veas desde el principio. Y quizá te pide que sea, sí. Quizá te pide que sean más delgados para que dialoguen con esos mismos elementos. Pero puede estar bueno. Sí, exactamente, que lo veas desde el principio. Acuérdate cómo llega Le Corbusier con la casa Corbusier. Cómo es el acceso. Hace con esta arquitectura de la pieza y la va perforando como para que la pueda. Tengo entendido que toda la planta baja es un poco confusa estos elementos. Eso recuerda también otro proyecto. Vamos a ver la casa Corbusier, porque o sea, te pone una puerta por los lados, ¿no? Porque tienes esa cerca chaparrita. Entonces, podría ser, ¿sabes? Podría ser un poco esa abstracción de lo que estamos viendo en esta casa. Imagínate que en vez de la columna circular, pues tienes una de estas cartelas. Pero al mismo tiempo, ese marco que le hace la puerta tiene que ver con lo que está pasando a punto delgado para que se lea que juega la composición de los demás elementos.
Está cortando. Pues yo creo que es un poco... ¿se está cortando? Voy a quitar las sombras. Quizá las sombras es lo que mete demasiada información. ¿Ya me escuchan ahí? Voy a detener mi video. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Hola, 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 hola. ¿Alguien me escucha? ¿Todavía no? Ahí te escucho ¿Sí? un poquito mejor, pero casi no se te entendiendo nada de lo que, o sea, intuyo lo que has querido decir, pero casi no se te entiende, como que son 3 palabras y luego se corta. Y creo que Alberto está en silencio, por eso no. Claro. O sea, todo lo que te dije no se entendió. O sea, Hablando de la muchas casa cosas. Crochet, todo esto. Medio te intuyo lo que me quisiste decir, pero se cortaba casi todo el audio. O sea, como que hablaste del acceso, hablaste de como estas columnas que bajan hasta el estacionamiento. De lo de Francisco Mangado, ahí casi no se te entendió nada más. Lo del centro de congresos, pues después hablaste de otros como proyectos por ahí, pero ahí también no se escuchó casi nada. Y, y lo del Congreso Baluarte tampoco se te entendió nada. No sé si Alberto sí escuche. Y lo interesante es que yo los escucho muy bien. Escucho perfecto. Ahorita ya no se te escucha. Déjame ver si puedo hacer algo. Y apagando mi cámara, ¿no se escucha mejor? A ver, yo ahí ya te escucho mejor. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, hablando del Palacio del Centro de Convenciones de acá, de Palma de Mallorca, hablábamos solamente que el envolvente siempre en los proyectos de Francisco Mangado es muy potente. O sea, Francisco Mangado aprende muchísimo este tema del objeto, que tú le puedes cambiar distintas pieles al objeto, pero siempre tiene un carácter escultórico, ¿sí me entiendes? O sea, siempre Okay. ¿no? A que es una piel que le da la vuelta. Podríamos ir viendo todas estas imágenes, este museo es antropología, no es de Está cortando otra vez. arqueológico, por ejemplo, de Victoria. Si Se te estamos sigue viendo cortando. esta imagen, Bueno, bueno. a ver, voy a estar hablando, voy a tratar de meterme con otra red. Internet. ¿Me escuchan ya? ¿Cómo me escuchan ahí? Ya ¿Bien, un no? poco mejor. ¿Me ven? Ya. Perfectísimo. Se está viendo, por ejemplo, este proyecto, Museo Arqueológico de Victoria, ¿no? Entonces, Sí. al final, fíjense cómo puede ser de vidrio, ¿no? Puede ser de metal, puede ser de concreto. Qué lástima que no tiene buen internet esto, eh, porque estoy compartiendo. Ahí sí me escuchan bien. Se te escucha mucho mejor.
Ah, perfectísimo. Pero bueno, quizás las imágenes tardan un poquito en cargar, pero estamos viendo eso, ¿no? Distintos proyectos con distintos temas, pero siempre busca a generar pues una contundencia en el tema de la fachada, ¿no? O sea, es muy raro cuando cambia con los objetos, pero por ejemplo, hasta en este proyecto, que de repente juega ahí con un tema de cerámica, porque creo que tenía que ver con el uso, ¿no? O las costumbres de esa ciudad. Se sigue entendiendo como un envolvente, ¿no? Probablemente esto es como este juego de positivos y negativos, donde uno sustrae un elemento y cambia de color el elemento o el material, pero se sigue leyendo como un solo objeto, ¿no? O por ejemplo, fíjense en este proyecto que es muy bueno, el pabellón español no me acuerdo dónde estaba, ahorita en Zaragoza. Entonces, de repente aquí juega con este entramado de columnas, ¿no? De cerámica también, pero vuelve a darle la vuelta a toda la pieza. O sea, entonces, fíjense en esta foto, ¿no? Se puede entender un poco lo que les digo. O sea, siempre tenemos que buscar que sea el tema el que sea vidrio, sea metal, sea madera, sea cerámica. Tenemos que hacer que nuestro objeto se entienda con todo ese envolvente que le dé la vuelta con ese material, ¿no? Sea lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, acá, pues sí, lo que les decía, ¿no? Lo vuelve de vidrio, pero toda su pieza es de vidrio y trabajará de distintas maneras, pero se leen como objetos, ¿no? De repente lo vuelve a hacer, pero lo hace de madera. Entonces, tiene una libertad muy fuerte Francisco Mangado, no le importan, o sea, los materiales, él puede jugar con el material que le digas, dependiendo de lo que está pasando en el contexto, ¿no? Con los materiales que haya alrededor, ¿no? Con qué va a dialogar para integrarse un poco mejor. Inclusive en este proyecto, este es un museo también, recupera una fachada vieja, pero me interesa mucho también porque, bueno, o sea, la fachada, él genera una segunda fachada acristalada con metal, pero si te fijas, tienes esta fachada en la parte exterior, que es este viejo edificio, y adentro le mete todo a una misma fachada. Entonces, yo a él le he aprendido muchísimo este tema de ser muy fuerte, siempre con lo que está pasando en las caras exteriores de nuestros esqueletos, ¿no? de nuestras formas. Entonces, cuando uno analiza tu proyecto, pues se puede leer muy contundente, ¿no? Si trabajas con este mismo tema en todos los lados, ¿no? O sea, desde arriba. Y además creo que le viene muy bien porque la casa sería muy distinta a todo lo que está pasando, ¿verdad? Sigue leyéndose como esta arquitectura que nace desde abajo, pero otra vez como si fuera esto, pues un poquito estas arquitecturas griegas, ¿no? De la Acrópolis o cosas así, pero con una elegancia, ¿no? Porque obviamente vas a buscar generar estos filtros, ¿no? Con las columnas, con anchos, pero se puede leer como algo muy, muy elegante también, ¿no? Al final de cuentas ellos también estaban construyendo en estas montañas, en estos cerros, entonces quién sabe, quizá la manera en que trabajan con esta secuencia de elementos verticales, pues ayudan como a volver más ligero, ¿no? A volver más ligeras sus arquitecturas. Está bueno, ¿eh? Porque es algo que yo leo en tu proyecto, pero lo hacemos consciente, ¿sabes? Imagínate esto. Está interesante. Pues Diana, yo creo que es un poco eso, ¿eh? Yo creo que ahora sí, por favor, ya haz este volumen impecable, o sea, con los escalones a la altura que deben de ser, con los barandales, con los pisos, con las ventanas, o sea, me encantaría. O sea, casi que te lo puedo hacer yo, ¿sí? ¿Sabes? Pero yo sé que te puede quedar muy bien. Pero yo creo que puede quedar muy, muy interesante, ¿no? Imagínate estar viendo esta casa en comparación con, no sé, con unos objetos ahí, unos cubos horribles, ¿no? Que juegan como con demasiada piel, ¿no? Demasiada carne. O sea, tu pieza puede ser como un respiro, ¿sabes? Entre todas estas cosas que pueden estar naciéndole.
por ahí cerca. Incluso alguno se va a ir más arriba, ¿no? Entonces, imagínate cómo se vería eso, se vería muy bien. Y no lo había pensado, ¿no? Porque yo siempre pienso en estereotomía, siempre pienso en sustracciones, ¿no? Como en la carne más que en los huecos, pero esto puede ser un equilibrio muy interesante. Quizá esto es lo que haría Hudson, ¿sabes? No lo sé, probablemente. Pues yo creo que está buenísimo. Yo creo que ahora sí ya es cuestión de empezar a jugar y volverte muy, muy fina, ¿no? ¿Sale? Perfecto. Pues está muy bien. Su compañero Iván fue a la oficina, pero me dice que le chocaron saliendo de ahí. Entonces ya no alcanzó a conectarse. Entonces es un poquito una pena. No sé si tengan alguna duda, Alberto, algo que quieras comentar. Está en silencio él. A ver, perdón. ¿Ahí? ¿Qué tal? Sí, todo bien. Si quieres, ya nada más nos ponemos de acuerdo para la revisión. Lunes, martes, miércoles, no sé. ¿Qué nos quedamos contigo? ¿Cómo dejaste el proyecto la última vez que lo vimos? Pues estaba como una zonificación nada más. Todavía no hemos visto nada tangible bien, ¿verdad? Volumétricamente no. Ok. Voy a guardar esto en tu carpeta, Diana. Ok. Voy a poner B por si te sirve, ¿no? Sí. No, y se ve muy bien ahorita también que lo veo, sí me gusta. Sí, es que puede ser ligero. Y fíjate, ahorita recordando la clase que nos dio, el taller de proyectos que nos dio Francisco Mangado en el máster, una chica, me acuerdo que fue un proyecto muy similar. Al final le dio la misma crítica que yo te di. Era un proyecto que también con el terreno eran unos bancales muy fuertes. Es más, déjense los comparto. Era un proyecto que a él, perdón, te voy a silenciar un poquito, Alberto, es que se escuchan los carros como que pasan por ahí. Nos puso un proyecto que él había desarrollado, era un concurso de un centro cultural en Teherán, me parece, en Jerusalén, en la Franja de Gaza, cuando estaban las bombas con todo lo que daba. Entonces, nos platicó de toda la experiencia porque fue a conocer el terreno. Entonces, esta fue un poco la propuesta que yo hice en este terreno. Entonces, si se fijan, pues también estamos hablando como de una colina, ¿no? Que va bajando y la gente, se generan unos bancales, ¿no? Los bancales que son estas plataformas donde se cosecha, ¿no? Y se puede sembrar. Piensen, por ejemplo, en Machu Picchu. Machu Picchu es una ciudad de bancales, ¿no? Donde estas plataformas las generan para poder sembrar comida. Entonces, todas estas cosas son estos bancales. Entonces, nosotros reinterpretamos un poquito el tema de los bancales y pues solamente jugamos a aterrazar la casa, perdón, el centro cultural. Pero el proyecto de esta chica, ella había leído un poco como estos elementos, ¿no? De columnas, pero lo había generado solamente en una pieza. Y Pachi fue lo que le dijo. Pachi le dijo, vuelve todo tu proyecto ese mismo tema. Y al final su proyecto, pues imagínate que son como unas grandes barras que se van escalonando en el terreno y todas con este juego de elementos verticales, ¿no? Entonces quedó algo muy, muy elegante que quería ver si se los puedo mostrar. Master una arquitectura. Porque de repente hay una página donde se pueden guardar los proyectos. Déjame ver si aparece por ahí. ¿Y tu máster duró 1 año, 2 años? Dura año y medio, son 2 años, son 2 años en total, porque se presentan unos veranos, entonces al final tienes que estar allá como 2 años un poquito. Pero déjenme ver si se pueden poner algunos proyectos. Pero de hecho, ahorita lo que estamos trabajando es convertir este taller en un máster. O sea, vamos a hacerlo, estamos consiguiendo el reconocimiento de validez oficial, ¿no? Para
para poder volverlo un máster. Y al final va a ser un poco eso. Van a ser 3 semestres, va a ser quizá un solo proyecto por semestre, muchísimo más explotado, y 3 o 4 materias de teoría por semestre. Pero lo interesante es que todo va a poder ser online y que todos los maestros van a poder ser de todas partes del mundo, ¿no? Entonces ya no vas a necesitar irte a estudiar a España, ¿no? Irte a estudiar a otro país para tener todos estos maestros potentes, ¿no? Blog, máster en diseño arquitectónico, nada. Digo, ni siquiera sé si vaya a aparecer por ahí, pero me hizo recordar mucho este proyecto, ¿no? Y al final el tema de la crítica, de cómo se volvió el proyecto, esta misma lógica de estos elementos verticales, se me hizo muy atinado. Y fue ya hace, ¿qué? 3 años, 4 años, no, creo que 5 años del máster. Debe de estar muy atrás, antigua. 2018. ¿2017? Lucas. No, hay mucha información, creo que ya no lo voy a encontrar. Es que recuerdo una fotografía de una maqueta que tenía todos estos elementos. Y al final, bueno, tiene muchísimo que ver con el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, ¿no? Al final sigue siendo esta secuencia de elementos verticales, ¿no? Que si te fijas, pues también hacen sus grosores porque están jugando como parasoles, ¿no? Al final de cuentas, esos elementos tienen una función, ¿no? De contener la luz. A ver si sale por acá. Ya me estoy acercando. No, porque estamos hablando que eso pasó en el 2014. No, es muchísimo. Déjame pensar que otro proyecto trabaja con esas mismas secuencias de verticales. De líneas verticales. Bueno, de hecho, los españoles hacen mucho eso. Déjame ver, Mansilla y Tuñón. Fíjate, por ejemplo, digo, esto tiene más que ver con la Tourette y estas otras cosas, ¿no? Ronchamp y así. Pero también se pueden volver como muy prácticos en este mismo lenguaje de generar, ¿no? Por ejemplo, el Musac, ¿no? O sea, este proyecto ganó muchos premios, pero al final es esta misma lógica de estos mismos elementos verticales, ¿no? Que solamente cambian los colores de los vidrios y generan ahí un juego, ¿no? Entre estos mismos elementos que bajan y suben, pero este es el que te quería mostrar. De hecho, Mansilla y Tuñón estuvieron ganando muchos premios en todos estos años, pero al final sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo esta misma lógica del envolvente y hacen que todo, ¿no? Que todo juegue, ¿no? Con ese mismo tema. Entonces, eso es lo que hace muy potente la arquitectura española, ¿sabes? Porque son muy contundentes, no hablan de un material en esta cara, otro material en esta cara, sino que todo juega al mismo tema, ¿no? Entonces, esto es un poquito más sobrio, ¿no? O sea, lo que estábamos viendo contigo podría ser un poco más interesante, ¿no? Porque esos muros pueden jugar, inclinarse, romperse, ¿no? Un poco más amable. Esto es como más tajante, ¿no? De separaciones todas iguales y así, pero que se sigue leyendo muy interesante. ¿Cómo se llama? Atro Relais Chateau. Es un hotel, me parece. Sí, porque hasta tus patios, si estamos hablándolos desde adentro, pues también sería interesante que todo trajera, ¿no? Esa misma lógica.
obviamente hay mucha repetición en estas cosas, por eso no sé qué tanto se adapte, ¿no? A lo que tú vas a hacer, pero igual y también échales un ojo, ¿no? Porque ya más adelante en la siguiente crítica, pues vamos a empezar a hablar de las carpinterías, de los aluminios, de los perfiles, cómo esta gente es muy limpia, o sea, no les da miedo. Yo cuando me fui de México a estudiar, o sea, yo todas las ventanas las hacía muy delgaditas, ¿no? Tenía como un tic de que no se vieran, de que fueran lo más inmaterial posible. Pero de repente conozco a estos cuates que no les importa, ¿no? O sea, a sus puertas de repente les dan unos grosores muy anchos, ¿no? Fíjate, por eso si te fijas tú cuando pides una línea española en aluminios, la línea española es la más ancha, ¿no? Pero son muy proporcionados. Fíjate cómo, o sea, te dejan unos perfiles muy anchos, pero al mismo tiempo te dejan un cristal muy grande. Entonces, juegan mucho, ¿no? A la limpieza de sus elementos. Pongo siempre, cuando hablo de eso, bueno, esto ya será el siguiente sábado, pero, por ejemplo, Francisco Mangado tiene un restaurante, La Manduca, que juega un poco a eso, ¿no? Por ejemplo, fíjate este acceso. Perdón. Fíjate cómo deja un cristal a hueso, casi muy limpio, no muy transparente del lado izquierdo, pero del lado derecho te muestra la puertota con un ancho que no le da miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, me encanta esa lógica, porque esa misma lógica, o sea, yo la utilizo hasta la cueva. En la cueva, o sea, yo había trabajado, por ejemplo, en Casa para Ver al Cielo con muchos ventanales corredizos que se ocultan detrás del otro, pero en la cueva, de repente digo yo, ya basta, porque toda esa idea de que los ventanales se corran y que la terraza se vuelva la sala, es muy raro que lo haga la gente. O sea, tú te das cuenta que realmente la gente solamente corre en la ventana 90 centímetros para poder salir y ya todos los demás ventanales ya no los vuelves a correr. Entonces, esa idea que uno tiene como de que el interior se vuelve el exterior, ya en la práctica, en la fotografía se ve muy bien, ¿no? Pero en la práctica no lo usas tanto, pues, o sea, solamente cuando tengas una fiesta, una cosa así como algo extemporáneo, ¿no? Algo lo vas a usar. Entonces, yo en esta casa, si te fijas, por ejemplo, en este ventanal, en vez de dejar como varias corredizas que me permitan tener un claro abierto más ancho, lo que yo hago es dejar una sola pieza que corra y un fijo, ¿no? Entonces, le pusimos una línea española que por ahí nos podía dar miedo, ¿no? Pero si te fijas, al final me gustó muchísimo más, porque no tienes tantas líneas verticales que te ensucian un poquito ese cristal. Entonces, la única que abre aquí es esta, ¿no? Entonces llega aquí, choca con la columna, que al mismo tiempo necesitaba como dividir este ventanal de este. Yo iba a necesitar ahí un aluminio. Entonces, pues bueno, son un poquito ya esos temas de que va a ser muy interesante cómo limpias el claro, ¿no? Entre tus distintos elementos verticales. O sea, tú vas a tener juego de positivos y negativos, ¿no? Entonces, entre esas columnas, pues obviamente lo interesante va a ser cómo juegas a limpiar, ¿no? Para que no tengas, y lo tienes que estar pensando desde ya, ¿no? Porque, o sea, cómo vas a generar esos ventanales que corran, ¿no? Entre esos elementos, o tienes un fijo, ¿no? O sea, tienes un fijo y luego tienes un corredizo, ¿no? Un fijo y un corredizo. Entonces, de repente cuando tengas un claro un poquito más grande, pues es preferible, ¿no? Que tengas un fijo lo más ancho posible y tu corredizo pensando, ¿no? Imagínate que es otro color. A ver si se entiende. Un poquito como ese otro elemento, ¿no? Más grueso, pero sigues leyendo como esa limpieza del otro lado, ¿no? Entonces, o sea, ya en esa etapa, de eso depende que tu proyecto se lea fino o no, ¿sí me entiendes? Si de repente llegas aquí y le pones 4 aluminios, ¿no? Y se ven esas 4 líneas, pues de repente se va perdiendo todo, ¿no? Entonces, ya, por eso te digo que ya me encantaría estar viendo ya el volumen perfecto para hablarte de que el aluminio tenga 20 centímetros en vez de 15, ¿sabes?
pues es un poco eso, jóvenes. Pues yo creo que puede quedar bastante bien, Diana. Ya solamente necesitas ponerte a trabajar muchísimo. Perfecto, sí. Muy bien. Pues bueno, les agradezco muchísimo. Me da una pena por Iván. Tania creo que ya no va a terminar el taller. Así pasa. Pero pues bueno, estamos a la orden. Por favor, si tienes Alberto, entonces coordínate con Marcela para revisar esto entre semana. Y Diana igual. O sea, si quieres revisar algo antes del sábado, estaría buenísimo, ¿no? Ok, va. Bueno, les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo. A ti, gracias. Gracias.